Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los especiales de Canal N. Esta semana, como les decíamos, estamos celebrando 18 años al aire y vamos a tener un programa especial con algunos informes para recordar, como lo hemos venido haciendo, hechos memorables que fueron parte de la cobertura y del trabajo de los periodistas de esta casa. Pero las noticias de la actualidad no las descuidamos y hoy han sucedido varias cosas. Dos vinculadas al tema del Contralor, la historia de Edgar Alarcón. Por un lado está su despido de la Contraloría, es decir, en tanto funcionario o ejecutivo de confianza, el vicecontralor dispuso que el señor Edgar Alarcón dejara de trabajar en la Contraloría. En algún momento, cuando lo sacaron del cargo de Contralor, quedó como en el aire la posibilidad de que él se reubicara en una gerencia. Creo que él mismo dijo algo al respecto. Sin embargo, esto ha quedado ya descartado con su despido y hoy mismo habría cobrado incluso su CTS, con lo cual el señor Alarcón no tendría que hacer nada más en la Contraloría General de la República. Pero mientras todo esto sucedía, el Poder Ejecutivo continuaba barajando nombres para ver a quién iba a proponer finalmente. El jefe del gabinete, Fernando Zavala, dijo en un momento: no habrá terna, habrá un solo candidato. El nombre de Rafael Rey empezó a sonar y muchos lo criticaron por la filiación política de Rafael Rey, es decir, por sus posiciones políticas, porque no veían en él una persona conciliadora. Entonces quedaban dos alternativas, dos nombres que sonaron fuerte desde el principio: Nelson Chac Yalta y Beatriz Boza. Bueno, Nelson Chac Yalta, hace pocos instantes hemos conocido, es el nombre que propondrá el Poder Ejecutivo al Legislativo como Contralor General de la República en reemplazo de Edgar Alarcón. Este es uno de los tweets que se han publicado, donde aparece la resolución suprema con la propuesta del sector: Nelson Eduardo Chac Yalta como nuevo Contralor General de la República. Correcto, esto es del portal Manifiesto, que se atribuye la primicia del nombre. Y aquí tenemos alguna información sobre la hoja de vida de quién es Nelson Chac Yalta. Bueno, en principio podemos decir que es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, en especialización de Finanzas Públicas, Políticas Sociales, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, especialista en Gestión Municipal por la Universidad de San, entendemos cumple con los requisitos académicos. Y me dicen que tenemos un enlace con el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén, quien fue uno de los impulsores precisamente de la salida de Edgar Alarcón en la comisión o el grupo de trabajo que se conformó en el Congreso de la República para ver esto, y él está en la línea para comentar esta propuesta. Congresista Velázquez Quesquén, muy buenas noches. Buenas noches, Návila. Bueno, primero saludar que rápidamente el gobierno haya cumplido con el mandato constitucional de proponer la persona que va a reemplazar al excontralor. Como lo has expresado, la primera información que tenemos del señor Chac es que tiene una trayectoria profesional muy valiosa, y toda su trayectoria profesional está vinculada a servicios al Estado, de tal manera que conoce la administración pública. Creo que la comisión permanente debe convocarse la próxima semana y hacer lo que se tenga que hacer. O sea, la comisión debe invitarlo o formar un grupo de trabajo para rápidamente no solamente revisar su trayectoria profesional, sino también si tiene la solvencia moral reconocida para asumir esa alta función. Con esta designación, ojalá que se cierre la crisis institucional que vive la Contraloría. No es suficiente solamente que nombrar un nuevo Contralor, sino es necesario hacer ajustes estructurales de la institución, y queremos escuchar de este profesional propuesto, cuál es su proyecto de desarrollo institucional que tiene para los próximos 7 años en la Contraloría, ¿no? Claro, usted hablaba del perfil profesional y tenemos aquí una hoja de vida que la verdad envidiaría a cualquiera. Dice: actualmente es consultor internacional en el Perú, se desempeña como coordinador general de la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia con el Banco Mundial. Ha realizado trabajos también para el Banco Interamericano de Desarrollo, la delegación de la Comisión Europea, la Comisión Económica para América Latina, es decir, administración pública aquí y en el exterior. Ahora, desde el punto de vista político y moral que usted mencionaba, la garantía para la población, el mensaje hacia afuera, ¿conoce al señor Chac como para emitir un juicio de ese tipo? Mire, lo conozco como usted en su trayectoria profesional. Ahora,
uno de los requisitos para ser contralor, lo dice la propia ley del Sistema Nacional de Control, es decir, tener conducta intachable y reconocida solvencia moral. Eso es lo que tiene que evaluar la comisión permanente. Creo que nunca más, y ya por lo que ha pasado con el contralor que lo hemos removido del cargo, nunca más la comisión permanente puede ser mesa de partes, y lo que hay que tomarnos unas horas para conferenciar con este profesional, que no ponemos en tela de juicio su reconocida y valiosa trayectoria profesional. Claro. Pero tenemos que evaluar los requisitos que establece la ley, y yo creo que también necesitamos escuchar de él qué propuesta tiene para modernizar institucionalmente la Contraloría. Como muchos han dicho, el problema del Sistema Nacional de Control no se resuelve solamente retirando el contralor, sino hay toda una estructura de gerencias que ha sido creada por el señor Curi y el señor Alarcón, que van a hacer inviable cualquier proceso de modernización del sistema. Entonces, por eso es que el Parlamento nunca más puede replicar lo que hizo el nacionalismo, de cerrar la posibilidad de que en la comisión permanente lo escuchemos al señor Chac, y evidentemente por su trayectoria profesional augura de que reúne los requisitos para cumplir este importante cargo. Lo importante es que hay que precisar que el señor es técnico. He revisado rápidamente su trayectoria, él no está vinculado a partido alguno, es un técnico, y eso es lo que necesita el Sistema Nacional de Control. Así es. Por parte del partido aprista, entonces, no hay ningún anticuerpo hacia la propuesta del Ejecutivo. No, pero yo mañana evidentemente voy a reunirme con la bancada, voy a pedir la opinión de Jorge, de Mauricio y los demás voceros para tener una opinión institucional. De mi parte, yo la verdad que el señor Chac tiene una trayectoria envidiable profesional, pero tendré que consultarle a los miembros de la bancada para llegar a un acuerdo a la comisión permanente. Pues por lo demás, yo creo que sobradamente el señor tiene la trayectoria profesional, pero habría que ir a hacer una evaluación de acuerdo a los criterios que establece la ley del Sistema Nacional de Control, ¿no? Sí, entre otras cosas, por ejemplo, entre agosto del 2001 hasta enero del 2005 fue director nacional de Presupuesto Público, director del Banco de la Nación, coordinador de proyecto Voces de los Pobres en el Banco Mundial. Es decir, todo lo que uno puede revisar en su hoja de vida habla de una carrera que tendría como camino natural asumir un puesto como el de la Contraloría General de la República, la dirección de esta institución. ¿Cómo es el plazo en el Congreso? Es decir, ¿cuándo se va a presentar formalmente la propuesta? ¿Cuándo se reúne la comisión permanente? ¿Cuándo se vota? ¿Qué viene? No, la propuesta que tengo entendido que ya la oficializó el gobierno, ya la oficializó, porque nosotros declaramos la vacancia del cargo y ya oficializó la propuesta. Acá lo que queda es el sentido de la oportunidad política, y aquí todo está en manos de la presidenta del Congreso. No hay plazos establecidos para convocar, para hacer la designación, pero la circunstancia merita, la Contraloría está descabezada. Entonces, yo creo que, conociendo a la presidenta del Congreso, ella va a convocar inmediatamente la próxima semana, y yo creo que de la próxima semana no pasa que el Parlamento se pronuncie respaldando esta propuesta, o en todo caso, si hubiera algún impedimento, el Parlamento lo hará saber. Hace 4 o 5 años atrás también se propuso un gran profesional, pero no cumplía con el requisito, por decir, de tener título profesional, y tuvimos que reconducir la evaluación hacia otro profesional. Por eso es que la comisión permanente va a tomar esto con mucho sentido de responsabilidad, y conociendo a la presidenta del Congreso, la próxima semana debemos ya resolver esta designación, ¿no? Pero en principio, ¿le parece el mejor de los nombres entre Beatriz Boza, Rafael Rey y Chac? ¿Con cuál se hubiera quedado? No, son perfiles diferentes. Rafael Rey es un político de una reconocida trayectoria y de una también reconocida solvencia moral. La doctora Beatriz Boza también conocemos de su trayectoria profesional, pero el gobierno ha tomado la decisión, porque es un mandato constitucional o la Constitución Constitucional, de proponer al señor Nelson Chac. Entonces,
Entonces mi opinión es que ahí en la institución tiene que ir un técnico, un Sistema Nacional de Control. Nunca más puede ir ahí un funcionario que vaya a hacer política partidaria a favor del gobierno o de la oposición. Tiene que ser un técnico, y lo importante, queremos escuchar cuál es su propuesta para modernizar el Sistema Nacional de Control. La Contraloría no puede ser un conjunto de funcionarios privilegiados que tienen una vocación policíaca, que paran las inversiones y que no dan solución a los problemas o a veces errores que pueden haber en los procesos de inversión pública. Necesitamos que el Sistema Nacional sea un sistema moderno como en Chile, como en Colombia, como en Alemania, donde la Contraloría acompaña los procesos de inversión pública, corrige los errores, pero no para las inversiones. Correcto. Entonces, por eso es importante que nosotros escuchemos al propuesto en la comisión permanente, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias, congresista, por atendernos. Tenemos también otra comunicación con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para comentar esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Nelson Chac Yalta podría convertirse la próxima semana de no mediar inconveniente en el nuevo Contralor de la República. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer saludarlos. Igual, ¿cómo recibe usted esta propuesta? ¿Qué información tiene o ha podido recoger sobre el señor Nelson Chac? ¿Le parece una buena alternativa? ¿Le parece una alternativa conciliadora que no tendría inconveniente político, por lo menos? Mire, tengo entendido que es un técnico bueno y especialista en presupuestos. Exacto. Pero de allí a la Contraloría es otra cosa, ¿no? Creo, además, ha sido asesor del señor Zavala, de tal manera que Zavala está poniendo a su asesor como Contralor. ¿Y qué va a pasar con Kuntruwasi? ¿Qué va a pasar con las APPs? Es un hombre experto en APP y experto en presupuesto. Así que yo creo que el gobierno quiere poner un Contralor a su medida, como querían ellos a su medida también hacer contratos y concesiones o concesionarios. Así que yo, en fin, no dudo de su capacidad para... Sí, ¿usted está escéptico entonces respecto a esta propuesta? Sí, yo lo que veo es que el gobierno quiere poner un contralor a su medida. Quiere poner un contralor que pueda manejar... Por el solo hecho de haber trabajado alguna vez con el señor Zavala. Ha sido asesor de Zavala y ha trabajado directamente con muchos de los miembros actuales del gobierno en el aspecto del sector economía. Entonces, sí, claro, y en presupuestos y en el Banco de la Nación, ¿no? Sí. Entonces, me parece que el gobierno lo que quiere, o Zavala quiere, es tener a un ex asesor suyo, ex colaborador suyo de Contralor para que le dé visto bueno a todos sus proyectos y a todas sus posesiones. Eso me parece peligroso. No es un hombre independiente, no va a ser un hombre independiente del gobierno, ni se va a enfrentar al gobierno, ni va a fiscalizar al gobierno, como debería fiscalizar una Contraloría que sea independiente. Bueno, nada en su hoja de vida dice que en algún momento haya incumplido a cabalidad, digamos, no haya cumplido a cabalidad los encargos que se le ha hecho, pero estaremos muy pendientes de la discusión que se tenga que dar en el Congreso para finalmente conocer. Le hago la pregunta sobre la terna de la que se hablaba, Beatriz Boza, Nelson Chac, Rafael Rey, ¿con cuál se hubiera quedado, Víctor Andrés? Bueno, yo me hubiese quedado con Julia Príncipe, por ejemplo, que no está incluida, o con Beatriz Merino, que no está incluida, o con Rosa Urbina, que ha sido vicecontralora de Matute, que fue un gran contralor. Ese tipo de personas han debido proponer, y de esas escoger una en el Congreso de la República, y no querer imponer una sola candidatura para que el Congreso se vea en la dificultad de tomar esa decisión. Correcto. Gracias por atendernos, congresista. Muy buenas noches. Gracias. Adiós. Bueno, ustedes han escuchado, todavía queda un debate amplio en el Congreso para ver, pero ya se dio el primer paso con la postulación de Nelson Chac a la Contraloría General de la República. Fuerza Popular es el otro gran protagonista de la jornada del día de hoy. Culminó este cónclave, esta reunión en la que los miembros de la bancada fujimorista se reunieron de pronto para intercambiar ideas. Se habla de poner orden en la casa por las discrepancias, diferencias que podía haber surgido, los comentarios de Kenji Fujimori en algún sentido contrario, que para muchos cayeron mal, y ustedes están viendo algunas imágenes que los propios congresistas han publicado a través de sus redes sociales. Ahí vemos a la congresista Chacón y a Luz Salgado, felices de la vida. Eso es en la cuenta de Instagram de Cecilia Chacón. También está Luz Salgado en esta misma foto. Ahí se ve, ¿cómo se llama este palito para tomar fotos? Selfie stick. Selfie stick.
Ok, con el selfie stick está tomándose esta fotografía y en la anterior veíamos a Daniel Salaverry, quien por cierto es quien ha salido a pronunciarse y a concretar la respuesta que tenía que dar Keiko Fujimori respecto a si asistía o no al diálogo, porque, a ver, si lo ponemos en orden, Keiko envía la carta, el presidente dice ok, no Bedoya, plantean no 2, sino desagregan en 4 temas la agenda y luego faltaba la reconfirmación de Keiko Fujimori. Bueno, esa reconfirmación llegó hoy a través de Daniel Salaverry, es decir, el diálogo va y va el próximo martes 11 de julio y tenemos un byte precisamente de Martín Vizcarra, primero es el de Daniel Salaverry respecto a esta confirmación de la participación de la lideresa fujimorista. Habrá reunión, Keiko Fujimori mantiene su voluntad de diálogo, fue ella quien tomó la iniciativa de solicitarle al presidente esta reunión y acudirá el día martes 11 a las 4 de la tarde a Palacio de Gobierno. Las eficiencias que tenemos, sobre todo los que hemos ingresado por primera vez en el Congreso, que nos ha servido muchísimo para ganar. Muy bien, por su parte Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, también se refirió a este tema del diálogo, porque se ha dicho no queremos más, y es verdad, no queremos más una fotografía bonita, queremos resultados, y esto es lo que dijo Martín Vizcarra. Y es fundamental que no solamente sea un diálogo que se dé en una cita, sino que sea sostenible y permanente en el tiempo. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos reclaman los peruanos. Ahí está, por lo menos hay una buena disposición de ambas partes, así una agenda establecida. Vamos a ver cómo viene eso. Kenji Fujimori todos los días hace noticia. Todos los días, porque coloca alguna imagen, una foto, una frase que se presta a miles de especulaciones y es innegable que en los últimos días ha marcado agenda. Ahora nos cuentan que él en su cuenta de Twitter cambia constantemente la fotografía del perfil y esta es una de las fotos que ha publicado hoy, que muchos están pues rompiéndose la cabeza pensando qué puede significar, ¿no? Hoy ha sido el estreno mundial, nos dicen, de la última película de Spider-Man, del Hombre Araña, y podría ser algo muy simple, ¿no? Inofensivo, digamos, sin ningún tipo de subtexto. Es simplemente Kenji declarándose, pues, fanático, ¿no?, del Hombre Araña. Ahora está colgado de cabeza, podrían decir, sí, de repente el partido lo tiene pues contra las cuerdas y él es un superhéroe que sabrá enfrentar esta aplanadora manejada por su hermana Keiko Fujimori. Siguen las discrepancias, ahí la lectura se presta para cualquier cosa, pero esa es la toma. El primer tema que vamos a desarrollar, ya está nuestra invitada aquí, enseguida les digo quién es un tema de verdad muy importante porque tiene que ver con las investigaciones de Odebrecht. Nos sorprendió a todos esta información que publicó el diario El Comercio, donde se decía que Jorge Barata no declaraba más, ya no hablaba, que se había cometido una falta, no se había cumplido con el pacto con la justicia peruana, entre la justicia peruana y la empresa, y que por lo tanto el señor no colaboraba más. Por supuesto todos dijimos, ¿y ahora? Si la información con la que más hemos trabajado es la información que viene de Brasil. Bueno, esto es lo que ha publicado la Fiscalía, así ha respondido, porque todos los ojos y toda la atención se volcó a la Fiscalía. Atención, Ministerio Público, ¿qué hacemos? Barata no habla más. Fiscal Superior Alonso Peña dijo, aclara que no se ha cancelado la cooperación internacional con Brasil. Este es uno de 2 tweets. El siguiente es, decisión de Barata en no declarar está referida únicamente a la asistencia jurídica internacional requerida por el fiscal Germán Juárez. Si no me equivoco, esto tiene que ver con lo de lavado de activos Ollanta-Humala, Nadine Heredia. ¿Es correcto? Sí, porque son muchos los procesos, en este caso concreto. Bien, para entender mejor un poco todo este embrollo de Odebrecht, hemos invitado esta noche a Milagros Salazar, ella es directora del portal Convoca, y están haciendo un trabajo sumamente valioso. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Milagros, porque de verdad es un lío inmenso. Esto yo no sé al final cuántos tomos va a tener y es importante que la gente vaya siguiendo el proceso, que no se confunda y que esté perfectamente enterada de cuáles son los procedimientos para poder criticar o no a las autoridades judiciales, ¿no?, que deberían conducirnos a la verdad. ¿Qué impacto tiene en principio esta decisión y por qué se justifica lo que ha hecho Barata o de pronto no se justifica? Sí, buenas noches.
es importante conocer el contexto en el que se da el proceso de colaboración de parte de la empresa Odebrecht y sus directivos, porque hubo un acuerdo, como sabemos, que se firmó entre la Fiscalía brasileña y la empresa Odebrecht y más de 70 directivos la primera semana de diciembre del 2016. Ajá. Y a partir de ese acuerdo es que se comprometían los fiscales a respetar que las pruebas entregadas por la empresa y por los directivos no podían ser usadas en contra de la empresa cuando sean entregadas a otros países. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el acuerdo de colaboración que incluye, tú me das las pruebas y yo te reduzco la pena si me das pruebas, si compruebas todo aquello que tú has confesado a partir de documentos, transferencias de bancos. Y durante 6 meses el acuerdo es que se mantiene en reserva la información para los países, digamos, los otros países comprometidos. Exacto, donde se pagaron los sobornos. Ahora, la condición es que esa información puede ser entregada al Perú y a los fiscales de Perú y los fiscales que vienen investigando el tema en otros países donde se pagaron los sobornos, sí, siempre y cuando cada país se comprometa a firmar este acuerdo de inmunidad, este acuerdo de yo no puedo procesar al colaborador por las pruebas que está entregando como parte de este acuerdo, porque sería ilegal en Brasil. Ya. Correcto, no a ver si te entiendo. Entonces, Odebrecht empieza a revelarse a partir del mecanismo de la delación premiada. Exactamente. Delación premiada significa que el colaborador eficaz, como lo conocemos nosotros, claro, es una figura, es el equivalente, digamos, a lo que podríamos nosotros considerar un colaborador eficaz, ofrece información, ofrece pruebas y a cambio de eso se le ofrece discreción, una serie de acuerdos y beneficios en el proceso, en la sentencia. O sea, se aminora la pena. Considerablemente. Considerablemente. Ok, cuando se hace el acuerdo entre las autoridades brasileñas y los demás países, se dice, ok, yo te doy la información que estoy recabando, exacto, pero tú no puedes enjuiciar a quienes estoy yo, por supuesto, porque yo ya tengo una negociación previa. Así Ahora, ¿de qué manera nos afecta eso? ¿Y por qué hemos incumplido entonces este pacto de caballeros que se supone debíamos respetar? Quien dice que se ha incumplido es la versión es para que los lectores entiendan, para que la Procuraduría brasileña le ha dado la audiencia razón. Comprenda, así es. La Procuraduría de Brasil le ha dado la razón. O sea, Barata aduce que se está incumpliendo el acuerdo y lo que señala la Fiscalía peruana es que eso no va a lo que dice es que solamente es le está dando la razón por un aspecto muy puntual a Barata, que es por la investigación que sigue Juárez, que es por el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, por el caso de lavado de activos, por el supuesto aporte que dio los 3 millones. Los 3 millones Odebrecht a la campaña electoral 2011 de Ollantumala. Entonces, ahí lo que dice la Fiscalía, eso no va a derrumbar el acuerdo más grande de entrega de pruebas de Odebrecht en este intercambio de información con Brasil. Y ahí lo que hay que hacer público es realmente el documento, ¿no?, de la Procuraduría de Brasil. Lo que sí te puedo decir es que hablando con el procurador Vladimir Aras, que es el procurador brasileño que está coordinando con el Perú y con otros países para la entrega de información, él ha sido sumamente claro en que tiene que ser respetuosos de este acuerdo, porque si no se viene abajo el proceso de investigación. ¿Estamos hablando del acuerdo que no conocemos? Estamos hablando al acuerdo, ¿te refieres al acuerdo en Perú? Me refiero a lo que se le pide al fiscal, por favor, haga público el acuerdo, en qué condiciones se negoció con Brasil o con Odebrecht. Acuerdo. Ese no es público. Bueno, también en la conferencia de prensa que hubo tampoco dijeron que no lo han hecho público y que era optativo. Hacerlo público no. Sería en aras de la transparencia y claridad para la audiencia, para los ciudadanos, que se haga público. Ahora, me refiero fundamentalmente a que cuando Brasil entrega las pruebas sobre Odebrecht, en el proceso de entrega de la información, Perú tiene que firmar un acuerdo muy claro en donde se compromete que por todo este paquete de información que yo te entrego, tú no vas a procesar
a Barata, a los delatores y a la propia compañía en el Perú. Y en este caso, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido? ¿Se justifica esto o no? Es un procedimiento que tiene sus reglas y en el caso, y lo que está haciendo Brasil es defender las leyes en su país, las leyes en Brasil, es lo que están defendiendo los fiscales. Y en este caso lo que está pasando con la Fiscalía peruana, lo que deben hacer es informar con mayor precisión y claridad sobre, digamos, no de manera general, porque a veces pasa que en las conferencias de prensa, cuando se le pregunta sobre ciertos temas, la Fiscalía también no va al punto y lo que hace es un poco esquivar ciertas preguntas que se le hace sobre el avance de las investigaciones, ¿no? Y yo creo que este es un momento importante para que la Fiscalía pueda realmente responder sobre esos puntos. A ver, acá tengo información que está circulando a través de Twitter. Dice Odebrecht denuncian que constructora peruana se dio ganancias para pagar sobornos. Es una nota que ha publicado el diario Correo. Bueno, hay mucha información que se está, voy a revisarla de acuerdo. Correcto, esto es información que parte de un medio brasileño, ¿no? Sí, dice, ahí está, lo están viendo ustedes en pantalla, anuncian constructora peruana. ¿A qué constructora peruana se refieren, si me ayudan? Dice, de acuerdo a la revista Piauí de Folha de Sao Paulo, Graña y Montero decidió renunciar a parte de su ganancia por la línea 1 debido a los riesgos adicionales que asumió Odebrecht. ¿Esto a qué se referiría? Bueno, lo que tengo entendido es que la revista Piauí ha publicado un amplio informe sobre Perú recientemente, de muchas páginas, y ahí, bueno, la periodista Malú de Gaspar es la que hizo la investigación. No sabe, la verdad, yo no he leído todo este amplio informe, esto es apenas un resumen, pero podrían echar más luces sobre cómo ha sido el acuerdo entre las empresas brasileñas y las socias peruanas, porque sobre eso hay poca información, como sabemos, sobre cada caso. Sabemos que Graña Montero ha sido socia principal de Odebrecht en diversas obras, en Irsasur, en el metro y en otras obras. Entonces ahí habría que leer con detalle este caso, ¿no? No, claro, y cuando se habla de estos consorcios, un consorcio es una reunión de empresas para sacar adelante un proyecto, es decir, el proyecto se va dividiendo por etapas, ¿no? Y cada una de las empresas que tiene una especialización en cada una de esas etapas se ocupa de eso, pero se presentan a una licitación o a un concurso público como consorcio. Cuando ha ocurrido eso, en estos casos en los que Odebrecht ha sido, digamos, el socio mayoritario, obviamente las otras empresas han salido inmediatamente después a decir que no conocían. Difícil de creer que no conocían. Es decir, una obra donde hay un contrato, donde hay adendas, que empieza costando 1.000 y termina costando 120.000, es decir, ¿cómo no te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Es un poco ingenuo decirlo. Ahora, quería preguntarte por el impacto que en la investigación de lavado de activos puede tener esta decisión del señor Barata de ya no ofrecer información o ya no declarar más. Lo que él ya declaró, eso sí vale, eso sí está. Es decir, sí, claro, no se puede retroceder sobre eso. En el proceso, lo dicho por él constituye una prueba. No porque ahora diga que no, simplemente desaparece. Contribuye a las pesquisas de las autoridades, a las indagaciones que están haciendo los fiscales, porque hay que tener en cuenta que una colaboración, una declaración que puede hacer un colaborador es el inicio, en realidad, para poder contrastar. En el caso, te pregunto por quienes estamos siguiendo el caso Nadine Heredia Ollanta-Humala. Digamos, el argumento más sólido de todo esto era justamente, Barata habló y Barata dijo que entregó los 3 millones, es más, contó cómo los entregó. ¿Qué sucede con ese dicho, esa declaración dentro del proceso? ¿Esto beneficia, te lo traduzco, a Ollanta Humala y Nadine Heredia cuando él dice que ya no va a hablar sobre eso?
Es que también en este proceso no solo han habido declaraciones, hay que ver también qué tanto el fiscal ha logrado en el proceso de la indagación y también del interrogatorio que hubo en Brasil y otras tomas de declaraciones que han habido posteriormente en encontrar documentos, pruebas y también el intercambio de información que ha habido con otros países, el intercambio, la información que hay de las entidades financieras, el rastro del dinero que se le sigue. No, ahora, eso sí lo entiendo. Ahora, a ver, es que quizá no me estoy explicando bien. A lo que voy es, el señor Barata dice, ya no hablo más, pero lo que él ya dijo, le entregué 3 millones, eso sigue siendo parte del expediente. Sigue siendo parte del expediente porque además no solo se basa en una declaración, Mávila. Esos 3 millones es documento que se liberó. Pero facilitado por él también. No, los 3 millones es información previa al acuerdo que llegó la Fiscalía brasileña con la empresa Odebrecht y los delatores y los directivos, ¿no? Que después fueron delatores. Eso fue previo, recuerda. En verano del 2016 es que se dio cuenta de este documento, que era una planilla que salió de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa. Y todos sabemos para qué era esa división. Pero eso fue antes del acuerdo, eso no forma parte de que en el proceso del acuerdo de colaboración hayan entregado más detalles, se haya entregado más detalles de esos 3 millones. Ahí eso es lo que la Fiscalía, me imagino que forma parte del expediente, es la información que ellos tienen. Pero ya te digo, eso es desde antes, esa información no solo son declaraciones, hay documentos de la propia Oficina de Pagos de Sobornos de la empresa que ya previamente se habían difundido. Hay informes de la Policía Federal de Curitiba sobre OH, quién presuntamente era OH. Están también los informes en relación a los celulares de Marcelo Odebrecht, donde aparecen estas anotaciones, y lo que pasó luego fue: corrobórame si estos 3 millones realmente correspondían a esta persona, corrobórame si es que esta planilla realmente existió, corrobórame si OH es Ollantumala. Entonces Barata dice, sí, es Ollantumala, se pagó de esta manera. Marcelo Odebrecht lo entrevistan y le dicen, sí, eso también es. Entonces, en ese proceso, ante varias confirmaciones, los fiscales peruanos también hacen sus propias indagaciones a partir de otros personajes que van saliendo. Entonces, cuando yo te decía que es sumamente lo que aporte la empresa, es fundamental, porque ellos han, sido los protagonistas de este sistema de pagos de coimas a los funcionarios peruanos y en otros países. Y sin embargo, también es importante ver que hay trabajo ya avanzado, hay un trecho bastante avanzado en relación a este caso, ¿no? En resumen, esto no afecta ni retrasa las investigaciones que vayamos a poder continuar realizando para esclarecer quiénes se beneficiaron con estos sobornos. Es decir, podemos seguir Toledo, Ollantumala, Alan García, Keiko Fujimori. Acá la Fiscalía tiene para seguir trabajando, y que en este momento haya salido a declarar esto el señor Barata no nos va a afectar. ¿Podemos dar esa tranquilidad a la gente? Yo no puedo afirmar eso por la sencilla razón que Barata fue un hombre clave. Sí, claro. Un hombre clave. Era la mano derecha de Marcelo Odebrecht. Era el hombre que conocía muy bien, él sabe muy bien a quién se le pagó las coimas, sabe muy bien por qué obras, sabe muy bien en qué momentos, sabe muy bien a qué funcionarios, sabe muy bien a qué funcionarios, si hubo presidentes, qué ministros. Él sabe, definitivamente no es cualquier persona, no es cualquier delator. No es cualquiera. En ese sentido, o sea, si me hablas respecto de Jorge Barata, por supuesto que es preocupante. Y sin embargo, también hay que considerar que si la Fiscalía finalmente logra evaluar con detalle lo que los fiscales brasileños le están proponiendo, o cuál es la observación fundamental para desentrampar esta parte legal, entonces se puede continuar avanzando, que es un poco lo que ha señalado la Fiscalía. Porque que no se viene todo todavía abajo. Necesitamos a Barata.
Por supuesto, siempre y cuando Barata diga la verdad, siempre y cuando Barata contribuya realmente y también y de eso depende que los fiscales hagan las preguntas correctas. Eso es lo que no quedaba claro, porque este procedimiento es tan complejo. Y te pregunto, o sea, es decir, Barata dice, no habla solamente sobre el tema de los 3 millones. Lo otro corre igual, es decir, pueden volver a viajar los fiscales que sigan descubriendo otras cosas y pueden seguir interrogándolo. Ahí no hay problema. Sí, pero para entenderlo, porque de verdad te digo, es muy complejo. Lo que queremos saber es eso, si esto va a implicar que en algún momento haya impunidad para la corrupción en el Perú. Bueno, en realidad nadie quiere que los hechos de corrupción y impunidad permanezcan. Lo que sí debemos exigir que la Fiscalía, el Ministerio Público tome las medidas del caso para poder avanzar en las indagaciones y que hablen los que tengan que hablar. ¿Qué error cometió la Fiscalía en este caso, dirías tú? Bueno, yo no puedo decir específicamente si hubo un error porque primero tendría yo que acceder al documento que el Ministerio Público de Brasil, la Procuraduría de Brasil, le hizo entrega a la Fiscalía y qué respuesta dio la Fiscalía al respecto, porque lo que tenemos son algunos tweets y eso es la manera en que se ha decidido comunicarse. O sea, ni siquiera conocemos exactamente en qué nos hemos equivocado. No, porque tenemos la información que ha publicado El Comercio. Yo me he comunicado también con algunas fuentes en Brasil y estoy tratando, obviamente, de profundizar en ello. Claro, para una versión de allá y otra versión de acá. Por supuesto. Cruzada. Cruzar la información. Y también, volviendo a por qué es tan importante Barata y por qué es importante que estos casos de corrupción no queden impunes, es porque Barata tiene mucho que decir respecto a quién se le pagó, quiénes son las personas que están involucradas, pero además también sobre los sobrecostos, Mávila, los sobrecostos de las obras, que son millonarios. Es impresionante. El señor Barata, para recordar nada más, por si se les olvidó, fue la mano derecha de Marcelo Odebrecht, el hombre de Odebrecht en el Perú y en otros países también. 12 años estuvo aquí en la sucursal de nuestro país, vivió 20 años en el Perú, ha vivido durante 20 años en nuestro país y acá ustedes hacían un condensado, ¿no es cierto?, donde aparecen, acá está, las obras, los costos adicionales que habrían implicado estas obras por los pagos de soborno. Son $6.000 millones en todas las obras de todos los países. En 50 obras de 7 países. 50 obras de 7 países. Exactamente. Y el primer lugar, que está justamente, el Perú aparece en primer lugar, con 15 obras y un monto de $1.727 millones de sobrecostos, es decir, de plata adicional extra. De plata extra en relación al presupuesto inicial aprobado y que en varios casos están siendo investigados por los fiscales peruanos, que en su momento la Contraloría alertó que eran injustificadas algunas adendas. ¿Sabes qué es lo que da pena? Y también son obras, bueno, lideran esa lista las obras por las que ya Odebrecht confirmó que pagó sobornos, ¿no? Metro de Lima, Irsa Sur. Sí, bueno, el caso de Toledo, ya incluso hay una detención, ¿no?, ordenada. Y respecto al tema de las adendas, es importante señalar que Jorge Barata, bueno, que sabemos que cumplió este rol importante en la compañía en Perú, su nombre aparece por lo menos en 12 adendas que suscribieron el incremento, o sea, para el incremento de presupuesto, ¿no?, de obras importantes. ¿En ¿no? cuáles? De un total de 71 bueno, adendas revisadas por nosotros en Convoca. Entonces, bueno, ¿En qué obras estamos hablando de IRSA, estamos hablando de diversas compañías de la carretera interoceánica, IRSA, ¿no? Sobre todo. Sí, y también estamos hablando, bueno, acá tengo la información en detalle, estamos hablando del metro, estamos hablando de otras empresas aquí, puedo pasar luego el detalle porque se han analizado 71 adendas para poder llegar a identificar
quiénes son los personajes que han suscrito estas adendas, y que te puedo decir que esta firma de adendas en obras... El señor Barata tiene que hablar, pues, y tiene que decirnos qué pasó, en base a qué es que se... Pero además la pregunta es, la firma, los incrementos de presupuesto y estos sobrecostos millonarios, que para este caso de estas adendas estamos hablando por cerca de 500 millones de dólares para este número de adendas que te menciono, sí, de incrementos, si eso está relacionado al pago de una coima. Es decir, cuando yo pagaba la coima por la obra, por el metro, por IRSA, yo estaba pagando solo por la adjudicación, o yo también estaba pagando y hice... porque hay pagos escalonados, y esos pagos escalonados también tienen que ver con los cambios reiterados de los contratos. En el caso de IRSA sabemos que hay más de IRSA Sur, de Interoceánica, hay adendas, más de 20 adendas, más de 20 cambios a los contratos. Entonces, ¿qué relación hay? Sobre eso le hemos preguntado al fiscal Hamilton Castro, si es que eso también se va a indagar, y ellos señalan que evalúan investigar también los sobrecostos. Esperemos que lo hagan y esperemos que tomen cartas en el asunto lo más pronto para ver qué va a pasar. Por Dios, esperemos tener resultados reales, que no sean nuestros nietos o nuestros bisnietos los que conozcan el final de esta historia, porque la verdad es que ha sido muy decepcionante y muy triste el golpe de entender que el Perú estaba metido en semejante cochinada y de una manera tan descarada. Odebrecht, de verdad, es un caso emblemático que ha puesto la valla muy alta para las autoridades judiciales en todos los países involucrados por en el propio Brasil, ¿no? Pero ya se habla, por ejemplo, de arreglos bajo la mesa en Brasil para proteger a esta gente, que el dinero lo compra todo, y en el Perú no podemos permitir eso. O sea, en el Perú no podemos permitir eso. Y en el caso de Odebrecht y también de otras empresas que están involucradas. Porque hablamos mucho de Odebrecht, pero hay varias otras más en la lista. Mira, ¿no? de las 16 investigadas en Lavallato, hay 5 que han operado en el Perú. Es Camargo Correa también, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, OAS y Odebrecht, ¿no? Son las 5. Y Odebrecht. Esas son las 5 empresas. Son las 5 empresas. Entonces también hay que, sobre ello sería importante saber cuáles son los avances de parte del Ministerio Público, porque recordemos que en junio del 2015, cuando se abrió la carpeta fiscal madre de las investigaciones a las empresas brasileñas, fue por presuntos pagos de sobornos de Camargo Correa por la Interoceánica, Interoceánica Sur, en junio de 2015, en el gobierno de Alejandro Toledo, y también hay pagos que se hicieron durante el gobierno de Alan García. Entonces, ahí estamos, Milagros. Vamos a estar muy pendientes de la información, vamos a seguir a Convoca, que se ha especializado en ordenarnos, como te decía, este rompecabezas impresionante y legal, que es sumamente difícil de entender, pero que si no entendemos tampoco vamos a poder empujar y exigir resultados, que es lo que todos queremos. Te cuento, dime, ¿me querías decir algo más? Si me permites, también quería comentarte que Convoca está trabajando con otros colegas, otros periodistas de 11 países en América Latina y África también, porque cuando Odebrecht confesó el pago de los sobornos y se hizo público el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2016, confesó que los pagos de sobornos se hicieron en 12 países. No, claro, y hay que cruzar todo, no solo con Brasil, sino está con relacionado. Y como parte de ese esfuerzo, lo que hicimos fue crear Investiga Lavallato, que es un proyecto colaborativo de investigación. Por eso es que hemos logrado determinar esos 6.000 millones en incrementos de presupuesto en 50 obras. El trabajo colaborativo, así como en el caso de los fiscales es importante, en el caso del periodismo también, porque aprendemos de estos patrones de corrupción, de estos personajes que se repiten. Los propios representantes de Odebrecht se han ido reciclando, dando vueltas, yendo de aquí para allá con modus operandi similares, y es importante poder desde el periodismo. Está clarísimo, Milagros, te agradecemos toda esa información. Como te decía, estaremos pendientes y te invito a ver un informe que hemos preparado precisamente sobre el caso Odebrecht dentro de esta lista o serie de especiales que hemos estado difundiendo esta semana, porque sabes que cumplimos 18 años. Yo sé, y felicitaciones. Gracias. Y felicitaciones, de verdad. Les agradezco este espacio y adelante, porque desde el periodismo podemos hacer muchísimo para que esto se esclarezca. Para eso estamos acá. Veamos el informe entonces y regresamos.
Desde que el escándalo Lava Jato reventara en Brasil hace ya algunos años, se esperaba que la onda expansiva llegara más temprano que tarde a nuestro país. Ocurrió a comienzos de año, luego que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara el mapa de sobornos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Según los brasileños, pagaron 29 millones de dólares en coimas en el Perú. Luego de un poco más de medio año de investigaciones en fueros fiscales, la impresión es que el monto total del soborno sería mayor. Y desafío al señor Barata y a aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios. Mi respuesta es absolutamente no. Dos presidentes en la mira, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Dos gobernadores regionales, Jorge Acurio y Félix Moreno. Y hasta el momento, una decena de exfuncionarios de 3 gobiernos que incluyen nombres de la administración de Alan García. Ese es el saldo que está dejando hasta este momento las investigaciones en torno a la empresa brasileña Odebrecht y los millonarios proyectos públicos que ganó en el Perú con la ayuda de coimas. ¿Qué es programa OH? Ollanta Humala fue un pedido. También fue un pedido de Palocci. También fue autorizado por él. La investigación parece prolongarse como las ramas de un árbol. A los casos iniciales de la línea 1 del Metro de Lima, la carretera interoceánica y obras de carácter regional, investigados por el fiscal Hamilton Castro, se han sumado nuevas aristas como el supuesto apoyo económico de Odebrecht para la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011, que está atado a otras investigaciones fiscales por lavado de activos en contra de la expareja presidencial. Queremos señalar que en principio de lo que ha señalado el señor Barata nosotros no reconocemos como cierto dichas declaraciones y creemos que todo esto debe verse en una discusión en Fiscalía porque todo lo que diga un aspirante a colaborador eficaz tiene que ser corroborado plenamente. ¿Concluirá pronto el caso Lava Jato en nuestro país? Todo parece indicar que la historia tiene para varias sagas. Aún se encuentra pendiente que el expresidente Alejandro Toledo sea traído al Perú para que responda por el supuesto soborno que recibió de Odebrecht por la interoceánica. Falta también que las investigaciones fiscales deriven en juicios que aclaren qué pasó acá con los supuestos sobornos que Odebrecht pagó por los proyectos en nuestro país. El camino es largo y esta suerte de profilaxis política y pública debería servir para algo más que escandalizarnos. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más sorpresas en especiales. Y tenemos una comunicación ahora con el congresista Carlos Brus de Peruanos por el Cambio para hablar justamente de algo con lo que empezábamos el programa, que es esta nominación, esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo para tener ya un nuevo Contralor. Nelson Chac Yalta es el especialista que ha propuesto el gobierno y que la próxima semana tendrá que decir el Congreso si es o no. Congresista Brus, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Coméntenos acerca de los entretelones que hay detrás de esta selección. ¿Por qué un solo candidato? ¿Por qué no la terna en principio? ¿Y por qué Chac? En primer lugar, porque presentar 3 candidatos, los 3 de nivel, los 3 que tengan perfil técnico, es difícil de conseguir. Y además, muchos gobiernos han utilizado esto para direccionar el nombramiento hacia uno o hacia otro lado. Es decir, presentaban un buen candidato y después presentaban 2 que no eran tanto y para direccionar el nombramiento. No, nosotros no queremos caer en eso, sino ir a buscar al mejor. Y esa persona que es un técnico independiente nos parece Nelson Chac. Ahora, Víctor Andrés García Belaúnde dice que ustedes han escogido un candidato a su medida, es decir, que ha trabajado con el señor Zavala y que nuevamente están recurriendo a ¿Perdón? Sí, mire, Nelson Chac es un cuadro técnico que ha trabajado en varios gobiernos, no solamente
en los gobiernos en los que ha participado el señor Kuczynski o el señor Zavala, y tiene experiencia en la administración pública. Como el señor Zavala igualmente ha trabajado en varios gobiernos, y así también el señor Kuczynski, es inevitable que en algún momento hayan coincidido. Eso de ninguna manera significa que el señor Schack va a someterse a lo que este gobierno quiera o no hacer. No se olviden que el Contralor es elegido por 7 años y solo el Congreso lo puede remover, es decir, al día siguiente de nombrado no tiene por qué obedecer órdenes de nadie del Ejecutivo. Me extraña que esta crítica salgan justo de una bancada que apoyó la elección del señor Alarcón. Ellos sí les gustan los candidatos como el señor Alarcón, así con una moral media torcida, pero no les gusta el candidato que es técnico, independiente. Nelson Schack ha trabajado en el gobierno de Fujimori, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Paniagua, en varios gobiernos, y es un cuadro técnico y no tiene ningún tipo de filiación política. Correcto, entonces ustedes ya la propuesta creo que se hace formal mañana y la próxima semana estaríamos conociendo la decisión del Parlamento. No sé si es tan rápido porque el Parlamento seguramente va a hacer un proceso de selección, que es lo que debe hacerse, y ojalá eso se reglamente. Seguramente la Comisión Permanente nombrará a un grupo de trabajo para que entreviste al candidato, revise su currículum, recibir opiniones de la gente, contrastar estas opiniones y después presentar un reporte a la Comisión Permanente para que tome una decisión. De hecho, no puede volver a pasar lo que pasó con Walter Alarcón, y creo que con el caso de Nelson Schack, efectivamente elevamos enormemente el nivel de la Contraloría General. Nelson Schack es actualmente un funcionario del Banco Mundial, y creo que va a ser una gran ayuda para reorganizar esa institución que tiene que convertirse en la punta de lanza de la lucha contra la corrupción. ¿Rafael Rey fue en algún momento, en serio, una carta para el Ejecutivo, una posibilidad? Mire, yo nunca escuché el nombre del señor Rafael Rey en ningún momento. Yo no soy parte del Ejecutivo, pero digamos de los nombres que escuchábamos en las reuniones, jamás escuché la de Rafael Rey. ¿Y sabes si el tema de esta designación o de esta propuesta también se incluirá en la agenda del diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori la próxima semana? No lo sé. No me extrañaría que lo conversen, porque efectivamente es un tema donde hay que buscar consensos, pero eso ya dependerá del presidente y de los Keiko Fujimori. Correcto. Congresista, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Empezaba el año 2005 y Antauro Humala, quien entonces era mayor retirado del ejército peruano, tomó la comisaría de Andahuaylas. 4 policías murieron. Este caso es conocido como el Andahuaylazo. Antauro Humala está preso y también hemos querido recordar este hecho dentro de nuestra lista de especiales. Vean ustedes la nota. Humala y sus etnocaceristas no les tembló la mano para tomar la comisaría de Andahuaylas la madrugada del 1 de enero del 2005. Un intento de insurgencia que buscaba poner entre la espada y la pared al líder del gobierno, Alejandro Toledo Manrique. Tenían un plan de acción. Sabían que la dependencia policial, donde normalmente estaban destacados 80 efectivos, esa noche apenas tendría 10 debido a las celebraciones de Año Nuevo. 150 reservistas armados mantuvieron a los policías rehenes. Durante el enfrentamiento, además, se apropiaron de sus armas. Soy Mayor Miguel de Canga Guzmán. Ya. Comisario sectorial de Andahuaylas. Nos encontramos bien, gracias a Dios. Yo quisiera tranquilizar a mis padres. Tengan la señal. Bueno, son circunstancias y estamos pasando, pero estamos bien. Gracias a Dios.
En el segundo día de la zonada, 4 policías y 2 etnocaceristas fallecieron. La localidad, con la comisaría tomada, se dividió. Unos pobladores atemorizados no salían de sus casas. Otros simpatizantes humalistas exigían a los medios informar la verdad. Andahuaylas fue declarada en emergencia y 300 policías de la Dirección de Operaciones Especiales llegaron hasta la ciudad para controlar la situación. El mandatario Alejandro Toledo suspendió sus vacaciones en Punta Sal. Antauro Humala, junto a cientos de pobladores, tomaron la plaza principal. Y luego retornaron a la comisaría en una especie de marcha triunfal. Nuevamente se suscitaron los enfrentamientos. Sin embargo, horas más tarde, mientras se negociaba su rendición, Antauro Humala fue capturado. Sus hombres, que aún quedaban atrincherados en la comisaría, fueron conminados a entregarse. Los 17 rehenes fueron liberados sanos y salvos. En el año 2009, el mayor en retiro del ejército peruano, Antauro Humala Tazo, fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y secuestro. En el 2011, el Poder Judicial le rebajó la pena a 19 años. Actualmente está recluido en el penal Ancón 1. Y se habló también, entró en debate, así como ahora estamos discutiendo la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori, en algún momento del indulto a Antauro Humala por parte del expresidente Ollanta Humala, su hermano, quien hoy también está involucrado en estos escándalos de Odebrecht que veníamos analizando al inicio del programa. Muy bien, nosotros nos vamos, ustedes se quedan con Noticias a las 10 y regresamos mañana viernes con más sorpresas en estos especiales de Canal N. Muy buenas noches.